Hola, soy Cintia Rociolesi y en esta oportunidad, junto con mis compañeras, les vamos a hablar de las relaciones que hemos podido encontrar entre la pedagogía, el nivel inicial, Philippe Mérieux, la Constitución Nacional, junto con sus leyes, la teoría pura del derecho y los precursores. Por mi parte, les voy a explicar la relación existente entre pedagogía, la Constitución Nacional y la teoría pura del derecho, ideada por Hans Kelsen. La pedagogía es una ciencia que estudia las técnicas y las metodologías que se llevan a cabo en la enseñanza. Por lo tanto, podemos decir que la pedagogía se encarga de estudiar todos los niveles de educación, integrando al nivel de educación inicial, que es el que estamos estudiando nosotras. Ahora bien, el nivel inicial es indispensable y obligatorio para todos los niños que habitan nuestro país, según la Constitución Nacional y dentro de ella, la Ley 23.849. La Ley 23.849 nos establece que toda persona menor a 18 años es considerada o debe ser considerada un niño, al cual se le debe otorgar protección, seguridad y sanidad, además de educación para poder formar su juicio propio y una nacionalidad con la cual se identifique. Dentro de la Constitución Nacional hay diferentes artículos que también se relacionan directamente o indirectamente con la educación de nuestros hijos, como por ejemplo el artículo 5, el artículo 14, el artículo 75, inciso 17 y el artículo 75, inciso 19. El artículo 5 nos establece que toda persona tiene el derecho a poseer una educación primaria, a verse representado por un sistema representativo republicano y a contar con una buena administración de justicia. El artículo 14 nos establece que toda persona argentina debe gozar de sus derechos, lo cual implica la libertad de expresión, la profesión de su culto, el hecho de poder disponer de sus propiedades y poder transitar, entrar o salir del país argentino. El artículo 75, inciso 17, nos establece que todo argentino tiene derecho a pertenecer a una etnia, a que ésta sea reconocida y respetada por el resto de los habitantes. El artículo 75, inciso 19, nos establece que todo argentino debe tener igualdad de oportunidades, que esas oportunidades deben ser establecidas por el Estado y el Estado debe ser responsable de otorgarlas, que la familia debe formar parte de la educación del niño y que se debe fomentar la unidad nacional. La Constitución Nacional es una ley suprema y en base a esta ley surge lo que sería la teoría pura del derecho establecida por Hans Kelsen, quien también ideó la teoría estática del derecho y la famosa pirámide en donde podemos encontrar todas las normas en un mismo gráfico. Hans Kelsen nació en Praga en el año 1881 y falleció en California en el año 1973. Fue un jurista y filósofo de origen judío austriaco y el más influyente del siglo XX. La teoría pura del derecho estudia las normas jurídicas y las reglas del derecho. Estas normas jurídicas están definidas como órdenes que la sociedad debe acatar. También podemos decir que su validez depende de las normas que las originan, es decir, una norma va a ser válida si la que la generó es válida. Y tienen un orden jerárquico, por eso se estableció la pirámide más famosa de Kelsen. Ahora bien, se preguntarán, ¿qué es la cúspide de esta pirámide? Y podemos decir que es la Constitución Nacional, la cual no depende de ninguna otra norma, de ninguna otra ley, y es la madre de todas las normas y es totalmente indiscutible. Nadie puede discutir lo que en la Constitución se establece. Mi nombre es Alba Juana, alumna de primero A. En este video vamos a hablar de las teorías educativas, pero vamos a hacer hincapié en los precursores. ¿Pero qué son los precursores? Una persona precursora es aquella que tiene capacidades o habilidades que se destacan del resto.
como para poder establecer nuevos elementos a seguir en un futuro. En este primer ejemplo vamos a hablar de María Montessori, que nació en 1870 y murió en 1952. Fue la primera mujer doctorada en medicina. Fue la primera pedagoga que reconoció la necesidad de educar a los niños desde una edad muy temprana. Su método hacía hincapié en la necesidad de un ambiente estructurado, creando un mobiliario adecuado para los pequeños. Y a su disposición tener mucho material destinado para la realización de distintas actividades para el desarrollo motriz y sensorial. Argumentaba que todos los niños son educables, solo que les hacía falta atención, objetos para tocar, que el ser humano tiene necesidad de actividad y realidad, de cultivar su inteligencia y su personalidad. Luego están las hermanas Agassi, Rosa, que nació en 1866 y murió en 1951, y Carolina, que nació en 1870 y murió en 1945. A partir de 1892 se dedicaron las dos a la educación infantil, hasta inauguraron 2 jardines, donde aplicaron su método. En este modelo agassiano se busca que el niño aprenda dándole la oportunidad de obrar, presentándole lo que es de su ambiente y de su necesidad, insertándolo en su propio medio social y físico. En el método Agassi, los niños deben sentirse libres, atendidos y seguros como en familia. Junto a la importancia que le dieron al canto, al lenguaje, al trabajo manual, le confirieron especial valor a la jardinería. Decían que a través de la jardinería ellos podrían aprender a amar, a conocer la naturaleza. Seguimos con Ovidio, que nació en 1871 y murió en 1932. Como Montessori venía del campo de la medicina y en un mismo modo que ella, a partir de su experiencia en el trabajo con niños retrasados, se orientó hacia la actividad educativa. Para De Crowley, el fin último de la educación es el desarrollo y la conservación de la vida. La escuela debe tener como centro al niño y tomar en cuenta sus intereses vinculados con sus necesidades. El desarrollo de los centros de interés, como la observación, la asociación y la expresión. Y el papel del docente es el de guiar este proceso, en el que la observación tiene fundamental importancia. El trabajo de los sentidos estimula la actividad mental. Seguimos con Federico Froebel, que nació en 1782 y murió en 1852. Desarrolló un sistema de ideas para la institución infantil que creó, dándole el nombre de Kindergarten o Jardín de Niños. Froebel hacía hincapié en la necesidad de asegurar la libertad y espontaneidad infantil, ya que las mismas están en la base de la creatividad. Oportunidad al niño de encontrar por sí mismo, en el círculo de su propio conocimiento, las respuestas a las preguntas que se hace. Propone actividades para estimular el desarrollo sensorial y perceptivo. Importancia tanto a los lenguajes verbales como a los no verbales. Y el reconocimiento del juego como actividad específicamente infantil. Seguimos por último con Roberto Owen, que nació en 1971 y murió en 1858. Owen creó instituciones para los hijos de los obreros de sus hilanderías. Advierte que la educación desde temprano, a través del juego, el estudio y el trabajo, constituye el medio para crear una sociedad fundada en la razón. Unir la cultura con el trabajo. Algunas propuestas que tienen vigencia son el uso de los espacios externos en el aula y también los tiempos que el niño debe permanecer dentro de la clase. Trabajos en grupos que fomentan la colaboración y la solidaridad. Hola, soy alumna del Instituto número 17. Mi nombre es Paola Curay. Hoy voy a hablar de Philippe Mouret. Nació un 29 de noviembre de 1949 en Alescar, Francia.
es investigador y especialista en ciencias de la educación y de la pedagogía. El día 30 de octubre de 2013 hizo una conferencia en Buenos Aires hablando sobre la responsabilidad pedagógica y la opción de educar. Nos habló de 3 exigencias y nos dijo que la escuela y la democracia se relacionaban. La primera exigencia era transmitir saberes emancipadores que fueron creados para poder ir en contra de la tiranía y el autoritarismo. La segunda exigencia es compartir valores, que era el respeto por la alteridad y por el bienestar y la construcción del bien común. La tercera exigencia nos habla del ejercicio de la democracia y él nos dice que necesitamos crear una pedagogía de formación y una elección para esa formación. También nos habló de 3 imperativos pedagógicos. Uno es el aplazar o postergar, que era el pensar que ocurría y esperar a lo que ocurría y observar en las escuelas y con los alumnos. El segundo era simbolizar, es pasar de una imaginación en crisis hasta llegar a la simbolización. La tercera era cooperar, que era buscar el bienestar del mundo en comunidad. También nos habló de 3 palabras claves para la docencia. Una era de cómo evaluar a los alumnos, que no era necesariamente evaluarlos con notas, sino con trabajos prácticos, con una diserción y llegar hasta un portafolio para ver si comprendieron los contenidos dados anteriormente. Lo otro era la evaluación que se le hace a lo institucional, a las escuelas, que utilizan el test de PISA para saber cómo están, pero solamente se basa con la finalidad de un tema de competición y no con un tema de saber si realmente se enseña una educación para la democracia. La tercera palabra para el docente es la modalidad, que la modalidad no está afianzada en una educación democrática,